cada uno de ellos nos va a estar enseñando y les pido fuertes palmas para cada uno de ellos. A continuación damos inicio a las preguntas. Nos gustaría que los tres invitados puedan conversar entre ellos y cada uno pueda estar dialogando sobre estas ondas, estas diferentes etapas que tenemos de la televisión, de la radio. Nos gustaría que ustedes puedan dar su opinión para que ya luego nosotros podamos preguntarles a cada uno de ustedes. Empezamos con la primera pregunta, es ¿cómo era técnicamente y socialmente la radio en los años 80? Nos gustaría que pueda estar empezando el maestro Wilder y que cada uno pueda dar su opinión, Miguel o Mireya. Me gustaría que pueda... Ajá. Gracias. Vamos a empezar por los más viejos. Primero que nada, un saludo a los que me están acompañando en esta mesa. Igualmente a todos ustedes, y también creo que esto se está transmitiendo, me dicen, así que para todos los que nos están viendo, escuchando, un cordialísimo saludo. Bueno, hace un instante escuchaba más o menos no sé si la historia, pero al menos cuál era el proceso, cómo es que las comunicaciones se han ido dando, ¿no? A través de las décadas. Y bueno, ha querido Dios la suerte, ¿no? De que quien les habla, incluso he sido miembro fundador de la Asociación de Locutores del Perú. Imagínense ustedes lo viejo que estoy. Y entonces he pasado por todas esas etapas, ¿no? De la radio, la televisión, de las cintas efectivamente de grabaciones, etc. Y bueno, y la verdad que ha evolucionado muchísimo y a nosotros, los que protagonistas de esto, no nos ha quedado otra cosa más que adaptarnos a la tecnología, ¿no? Entonces, en eso hemos estado. Pero yo creo que recién empieza esto, no quiero abarcar esta primera parte, solamente este es un saludo y más bien si ustedes quieren hacer alguna pregunta, con muchísimo gusto, alguna pregunta en forma específica, ¿no? Solamente a manera de resumen, quiero decirles que he hecho... Yo trabajo en radio desde 1975. Imagínense ustedes la cantidad de años. Han pasado muchísimos años. Yo siempre mi sueño fue hacer radio, ¿no? En principio. Y luego por esa cosa del destino, por que uno en el camino se encuentra con productores, y también un poco también de repente de suerte o talento, no lo sé, pero llegué a la televisión, ¿no? Y llegué para quedarme, sinceramente, porque a partir del año 78 comencé un programa de música en el aire, se llamaba el programa. Era un programa donde presentábamos videos y era justamente hacer radio en televisión. Eran 4 generaciones, ¿no? Era Sergio Vergara, que era la generación mayor, luego venía Ray Dante, que también era la siguiente generación. Había un chico que se llamaba, bueno, lamentablemente ya no está con nosotros, Jimmy Araujo, que trabajaba en aquel entonces en Radio Atalaya, y yo prácticamente comenzaba, era bastante joven y más o menos como ustedes. Así que ahí empezaba, yo era más o menos la generación actual de aquel entonces, ¿no? Y ahí es donde yo empiezo a hacer televisión. Y posteriormente ya hay todo un camino recorrido que seguramente en el transcurso de lo que va a durar este evento, bueno, podré contarles o en todo caso contestarles la pregunta que ustedes quieran. Con mucho gusto. Perdón. Ese es otro de los avisos que teníamos para el micrófono. No, qué interesante escucharlo, señor Orbegoso, porque de alguna manera nos va a ayudar también a contextualizar un poco este fenómeno de la radio-televisión en el Perú, sobre todo usted que lo ha vivido. Me gustaría justo iniciar contextualizando. La televisión llega a Perú en los años 50 aproximadamente, al menos la tecnología, el televisor como tal. Pero sería bueno para entender el tránsito saber que Perú en los años 70 aproximadamente inicia pues un gobierno de tinte nacionalista, que lo que hizo fue concentrar las emisoras, apropiarse, expropiar, tener hasta el 50% en algunos casos de las acciones de algunos canales de televisión. Entonces, nuestra industria incipiente, que en los años 60 se estaba consolidando, vio cierto revés en el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Esto es importante porque después, iniciados los 80, que es el tránsito hacia la democratización, que el gobierno de Fernando Belaúnde Terry asume ese rol, se inicia pues el proceso ya de masificación, con apoyo también del gobierno. Belaúnde fue un presidente que intentó conectar al Perú, no solo en infraestructura vial, sino también con infraestructura aérea, pero fue lo suficientemente visionario como para poder fomentar la compra, la importación de algunos
antenas, estaciones radiales, televisivas, redujo los aranceles. Hubo toda una política para conectar al país también en ideas. Entonces, los años 80 era un momento en el que nosotros estábamos poniéndonos las pilas. A nivel internacional se vivía un proceso de privatización de muchos de los servicios que brindaban los diferentes estados. En Chile, ya en los años 70, se había iniciado aquel proceso. Entonces, había crecimiento económico. Perú tenía que ponerse las pilas después de, para muchos, un exabrupto que fue el gobierno de revolucionario de las Fuerzas Armadas, y había que ponerse al día no solo en materia económica, sino también en materia de telecomunicaciones. Entonces, los años 80 creo que es crucial. Es crucial para entender el Perú que después llegó. Y quizás, señor Orbegoso, usted nos pueda dar cuenta un poco de cómo vivió ese tránsito en el medio, cómo fue de los años 70 con un gobierno que tenía pues la intención expresa de tomar las riendas de las telecomunicaciones, el CINAMOS, el Instituto Nacional de Telecomunicaciones, hacían lo posible para censurar aquellos programas que sean imperialistas, que promuevan la alienación cultural. Entonces, ¿cómo fue ese tránsito, señor Orbegoso? Me gustaría escuchar, tal vez usted que lo vivió en carne viva. Bueno, sí, estamos hablando de la década de los años 70, efectivamente, año 69 fue con exactitud, aquella vez que se produjo la revolución de Juan Velasco Alvarado. Y en ese entonces yo todavía no hacía radio, estaba ya terminando la secundaria, ¿de acuerdo? Entonces, pero ya en los 70 se hacía radio. Y efectivamente, en ese entonces se expropia los canales de televisión. Por ejemplo, había una especie de grupo de medio de comunicación a través de Telecentro. Telecentro estaba conformado por Canal 4, Canal 5, ¿no? Que eran los medios en ese entonces los más importantes. Entonces, pero todo dependía de lo que el gobierno de aquel entonces, que era el gobierno militar, no dirigía. Ellos prácticamente marcaban la línea editorial, ¿no? Entonces, lo que tú decías ahí en estos canales de televisión y también en la radio, porque Radio Nacional también estaba dentro de ello, el Instituto Peruano de Radio y Televisión también conglomeró todas las radios para de esa manera hacer un monopolio, ¿no? Y difundir una sola línea editorial que era la que querían los militares de aquel entonces, ¿sí? Pero en mi caso, por ejemplo, y efectivamente, los periodistas de aquel entonces se alineaban, ¿no? Se alineaban porque a final de cuentas era un medio de trabajo y tenían que hacer lo que quería, seguir con la línea periodística en este caso, digamos, por ejemplo, de Canal 5, Canal 4, ¿no? Como le digo, que eran los canales más fuertes. El Canal 7 siempre fue del Estado y por lo tanto, por ende, tenía que difundir también la misma línea editorial. Y aquel que se salía de esa línea, obviamente simplemente lo apartaban o si no lo metían preso, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, libertad de expresión y de prensa no había. Afortunadamente, yo trabajé en un programa que era de diversión. Entonces yo no chocaba con nadie, o mejor dicho, los que trabajábamos en el programa no chocábamos con nadie. Pero la línea periodística, ¿no? Era marcada por el gobierno de aquel entonces, como bien lo has señalado tú. Y efectivamente, ya después, ya como bien también has señalado, la década de los 80 comienza donde ya había libertades, donde ya los medios inclusive volvieron a sus dueños, ¿no? Y cada uno ya comenzó a trabajar de manera independiente. Ahora, lo que sí, más bien la corrupción siempre ha existido, ¿no? Y no es un consuelo, por supuesto, pero fueron otros momentos, otras situaciones, y efectivamente, en aquel entonces hubo parametración, sí lo hubo, y eso fue un retroceso para las comunicaciones en el Perú, ¿no? Y gracias a Dios la tecnología y los avances que venían, y porque estábamos más cerca a la tecnología y estábamos cada vez, no podíamos, como se dice, tapar el sol con un dedo, entonces la tecnología la teníamos a la mano y eso nos permitió a nosotros avanzar muchísimo, ¿no? No sé si eso contesta la pregunta, pero en todo caso es más o menos lo que yo puedo expresar como experiencia personal, ¿no? Ese es. O sea, nos ha un poco lo ocasionado en lo que es los años 80, nos gustaría también lo que es que contesten la pregunta de cómo era técnicamente y socialmente la televisión
en estos años, ¿no? Nos han contestado un poco sobre la radio, nos gustaría que, en el caso de la televisión. Perfecto. Bueno, en cuanto a la tecnología, efectivamente en los años 80, casi ya llegando a los años 80, aparece la televisión a color, ¿no? Ya nosotros tuvimos la suerte de tener esa posibilidad, ¿no? De tener ya imágenes a todo color. Digamos que en ese momento había ya un respiro, había libertad para opinar, para decir, para ver. Entonces, la conducta del televidente, sobre todo, ya era totalmente diferente también. ¿No? Había un gran consumo de televisión, eso es cierto. Siempre lo hubo, pero en aquella época era muchísimo más. Habían ya figuras más, figuras individuales. Técnicamente, la televisión como que rápidamente se puso a la par con el mundo moderno. En eso sí, llegó rápido toda la tecnología y los broadcasters en aquel entonces se pusieron las pilas efectivamente y comenzaron a invertir y pusieron la televisión a un buen nivel. Ahora, con respecto a los contenidos en aquel entonces, digamos que se plasmaba, ¿no? Lo que era la educación de aquel entonces. Una educación donde, por ejemplo, para hacerte un resumen, decía, donde los hijos en aquel entonces respetaban a los padres. Hoy en día la situación es diferente. Hoy los padres respetan a los hijos. Entonces, los contenidos que se hacían en aquel entonces eran todos basados en principios, en valores, ¿no? Ese era más o menos el comportamiento, ¿no? Del televidente, del broadcaster y, en fin, de todo lo que tenga que ver con esta comunicación que había, ¿no? En aquel entonces. Quizás nos puedan dar su comentario la señorita Mireia. Piero. La televisión en los años 80, o bueno, si bien yo no estuve durante esos años, por lo que siempre puedo escuchar por parte de mis profesores dentro de la carrera y también por parte de mis papás, es que la televisión en ese tiempo estaba en un proceso de cambio. Si bien los programas estaban dirigidos hacia un foco, lo que se buscaba con la televisión a que evolucionara es a tratar de copiar formatos mucho más americanos o copiar formatos mucho más extranjeros que pudieran captar mayor público, porque los programas llegaban a ser un poco te direccionaban hacia un punto muy central. Pero entendíamos que en ese tiempo, como también mencionó Wilder, la televisión, teníamos ahora una televisión en casa, a diferencia de otros tiempos donde ya no solo había una televisión cada 5 casas, teníamos ahora una televisión en casa todas las noches. La familia se reunía a ver la televisión y ya no querían ver un programa que simplemente los invitara a la reflexión o los invitara más a hacer tal vez a lo correcto, querían ver algo más de entretenimiento y eso fue la pauta que nos dio para tener los programas de comedia. O sea, empezamos a tener programas a la larga como Risas y Salsa. Creo que también usted... Claro, empezamos a irnos más por el lado del humor hasta lo que evolucionó ahora, que lo que es la televisión es copiar netamente formatos extranjeros. Es lo que más considero que ha sido dentro de los años 80 ver todo ese cambio de lo que pasamos a un formato muy correcto y muy directo a un formatos que ahora rompen todo lo que nosotros creíamos que sí se podía o no pasar en la televisión. Quisiera acotar algo, disculpen que rompa, pero quería acotar algo, añadir algo, y es de que Sí, claro. Justamente había una decisión que tomar, porque había una encrucijada, Claro. habían 2 caminos que tenía la televisión al comienzo, la televisión peruana, en los 60, ¿no? Porque nació en los 58, pero exactamente en los 60 ya. ¿Qué pasó? Que era el formato norteamericano, que es el espectáculo, ¿no? Que es bacán, ¿no? La comedia, todo, ¿no? Los sketches cómicos, todo lo que es espectáculo, los concursos, ¿no? Que seguían los antecedentes de lo que ahora son realities, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ese era el espectáculo, pero había otra rama, que era la rama inglesa, era más cultural, que era, por ejemplo, bueno, ustedes no se acuerdan, la serie Rosa, que es más culturoso, digamos, más culturoso. Entonces, obviamente, el Perú se decantó por el lado del espectáculo, ¿no? Pero había otra rama,
Por eso lo cultural aquí es ninguneado, digamos, ¿no? Eso es lo que Claro. quiero decir, ¿no? Nosotros abogamos por el espectáculo. Quizás, señor Piero, no sé si nos pueda acotar algo a esto. No sé si se corresponderá a los años 80 o quizás un poco antes, pero mucho recuerdo yo comentarios de familiares en que ver la televisión era un acontecimiento. O sea, ver al televisor era tan poco usual, tal vez era algunos años antes, porque pocas casas tenían un televisor. Entonces, en el barrio de pronto se pasaban la voz, oye, para ver a tal hora, en la casa de tal programa, tal partido. Quizás para entender el contexto 70s, 80s, aunque aquí Mireia dijo que quizás en los 80 ya podíamos encontrar un televisor por casa. Toda tecnología, conforme va avanzando, los costos se reducen. Entonces hay posibilidad de que otros sectores puedan acceder a él. Entonces es importante para lo que después vamos a conversar, que es este siglo XXI en el que la computación es casi ubicua. Así Ujú. que Así es. eso quisiera comentar. Ahora ustedes nos indicaron, por ejemplo, el señor Wilder nos indicó que pasado de la televisión a color de la televisión en blanco y negro a la televisión a color. Ahora mismo, en fin de año, se va a estar dando lo que es el apagón analógico se está hablando mucho. ¿Cómo cambiará eso la televisión? Usted, señorita Mireya. Con la parte del apagón analógico, es algo un poco, al menos para mí, para a una persona que soy relativamente joven y no viví tanto la parte análoga, este, ver cómo de por sí, no sé si todos vieron que empezaron una campaña, la mayoría de los canales, teniendo un pequeño sketch donde mostraban Magali no se va a quedar sin trabajo, o por ejemplo, tus conductores de TV no van a empezar a salir a vender a las calles. Con la parte del apagón análogo nos da la posibilidad a un contenido más flexible para nosotros. Si bien tiene sus contras, porque no todos podemos acceder a las plataformas de streaming por los costos, tal vez por el internet, especialmente en provincias, porque la televisión, si bien es algo que todos tenemos, en provincias aún sigue, si bien la mayoría tiene un televisor, la señal es bastante difícil de conseguir a veces y con el internet también podemos llegar a sufrir mucho. Pero el apagón analógico nos da ya la flexibilidad que de por sí hemos mantenido a solo ver el contenido que nosotros queremos. Nosotros actualmente, la mayoría de los peruanos, no vemos contenido que ya no queremos. Vemos solo el contenido que queremos y pagamos por lo que queremos. Es lo que este apagón analógico nos da la posibilidad. Y nos da la posibilidad no solo a regirnos por una pauta televisada, sino a poder encontrar contenidos en diferentes tipos de plataformas, sean de pago o gratis, streaming, podcast, y no solo tener que verlas durante una pantalla, o a veces solo colocarnos los audífonos y escucharlas mediante audio. Hay dos puntos de vista. El que nos puede afectar, sí, para los sectores que no tienen la posibilidad de tener una buena cobertura de Internet o tener el pago de plataformas de streaming, pero para aquellos sectores que ya se han acostumbrado a las plataformas de streaming, los podcasts y todo este tipo, nos da la posibilidad de seguir manteniendo un estilo flexible, el que actualmente se está empezando a trabajar. Sí. A mí me gustaría comentar más bien que hay que hacer una diferencia primero entre televisión de televisor. El televisor, pues, es el equipo que forma parte último del proceso de televisión, de emisión de una imagen con audio, a través de una frecuencia específica. El analógico, pues, utiliza una frecuencia continua. El digital lo codifica en ceros y bits, en ceros y unos, en bits. De ahí su nombre. Este apagón realmente para Latinoamérica es algo reciente, nuevo, pero es un proceso que se viene dando en el mundo desde el año 2006. Si mal no recuerdo, que Holanda abandonó la televisión, la emisión analógica. Estados Unidos, Canadá 2009, Japón 2011. Entonces, está llegando con mucho retraso acá a nuestro continente y particularmente Perú. Esto por un lado. Por otro lado, el desarrollo, la proliferación de plataformas de streaming, podcast, es otro tipo de otro medio para compartir contenido que fácilmente puede ser vinculado a un televisor. Entonces, este fin, el apagón analógico, realmente va a afectar solo, creo, a quienes tengan equipos antiguos. En el mercado ya no se puede conseguir así nomás un televisor analógico. No va a ser el fin de la televisión como tal. Del televisor en un tipo de tecnología, que posee un tipo de tecnología para recepcionar señal, sí. De ese tipo de televisor va a ser el fin. Pero no del televisor como ahora lo conocemos, que se ha fusionado con el Internet. Ahora es un Smart TV, en el cual tú puedes
fácilmente proyectar tu celular, tus aplicaciones. El celular tiene aplicaciones, perdón, el televisor tiene aplicaciones que originalmente fueron creadas para celular. Entonces, conversar sobre, comparar o discutir el efecto de los medios de streaming con el televisor me parece que escapa un poco de la comparación que se debería hacer, más es cómo van a afectar las plataformas de streaming a los canales como productores, no al televisor como una tecnología, ni mucho menos a la emisión de la televisión a través de una cierta señal. Ujú. Son áreas de comparación diferentes. Así que la televisión analógica, ahora que llega a su fin, no es nada del otro mundo, es algo que debió llevarse a cabo tal vez hace mucho tiempo atrás. Esto solo es un reflejo ya a nivel sociológico de la situación en la que se encuentra todavía nuestro país. Ujú. Hay una tendencia, de acuerdo al INEI, de que en los últimos 5 años, 6 años, perdón, del 2011 al 2023, son casi 11 años, los televisores han mantenido la cantidad, su presencia por número en los hogares del Perú. Una media de 80% de hogares tienen televisor. La radio ha ido en declive. Se ha reducido de 80 al 60. Eso sería para analizar, un factor para analizar con respecto a las plataformas de streaming. Pero ahora, este apagón analógico no tiene por qué ser algo tan terrible, más bien un recordatorio de que tenemos que ponernos las pilas porque todavía hay muchos cambios que tenemos que ejecutar como país, adoptarnos a nuevas generaciones tecnológicas para que no se nos pase, como se dice coloquialmente, el tren. Sí. Yo quería agregar algo que me parece sumamente importante, ¿no? Nosotros somos un país democrático. Querramos o no, somos un país democrático. Por ejemplo, si nosotros elegimos a un presidente de la República, sabemos, nosotros somos los culpables de haber elegido a un presidente que ya ustedes saben que tuvimos, ¿no? Como dice un gran pensador y filósofo argentino, no sé si ustedes han escuchado hablar de Facundo Cabral, decía lo siguiente, ¿no? Mi abuelo era un hombre muy valiente. A lo único que le tenía miedo era a los imbéciles. Cuando le pregunté por qué, me dijo, porque son muchos. Y como son muchos, son mayoría y eligen presidentes. Entonces, partamos y hago digamos, me apoyo en esta reflexión, porque nosotros, particularmente los comunicadores, somos eso, comunicadores, ¿no? Somos gente de radio, gente de televisión, somos los que ponemos en práctica los contenidos, ¿de acuerdo? Nosotros no somos, por ejemplo, técnicos, que sí nos puede interesar, que sí podemos analizar, que sí podemos describir de repente las ventajas, las desventajas de la analogía, ¿no? De la digitalización, etcétera, 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 etcétera. Pero sea cual sea la tecnología, los contenidos son importantes. En eso nosotros los peruanos somos creativos y siempre hemos sido creativos al mango, como se dice, pero también hemos sido unos grandes copiones y lo seguimos siendo hasta ahora. Todo lo que ustedes ven en televisión es copia y es copia de Argentina, copia de México, una que otra cosita. Generalmente de Argentina y generalmente de Chile, ¿ya? Entonces, ¿pero qué sucede? ¿Por qué pasa eso? Porque lamentablemente, nosotros no sabemos valorarnos. Ese es el gran problema que tenemos los peruanos. No sabemos valorarnos. Perú es un país maravilloso. Perú es un país que tiene todo, todo, absolutamente todo. Pero tiene una gente increíble. No voy a decir más cosas porque no quiero ser malcriado. ¿Ok? Tal vez así que yo un día acuñé una frase que es un poquito fuerte, pero me refería a esos peruanos mediocres, ¿no? Decía, Perú, te amo a pesar de tu gente, ¿no? ¿Por qué digo todas estas cosas? Porque en verdad les digo, tanto el que comunica como también el que encodifica esa comunicación, o sea, el público, ¿ya? Son los que de una u otra manera se alimentan de lo que nosotros le decimos, lo que nosotros hacemos. Y desgraciadamente nosotros despersonalizamos al público, porque cada día le estamos dando basura, cada día le damos cualquier cosa, menos un contenido
realmente valioso. ¿Ok? Entonces, si la tecnología avanza, perfecto, como dije al comienzo, nos vamos a adaptar a la tecnología, porque es verdad, tenemos que adaptarnos, ¿sí? Pero los contenidos es lo que lamentablemente, ¿no? Son los que hacen daño en estos momentos. Entonces, yo, bueno, lo que quiero decirles con esto es que somos un país democrático, con mentalidad democrática también. Somos nosotros los responsables de darles contenidos positivos a la gente, ¿no? Entonces yo creo que en ese aspecto, llámese analógico, llámese digital, lo importante o la importancia en todo esto son los contenidos que nosotros le damos a la gente. Eso es más o menos lo que yo puedo opinar con relación a este proceso, a este cambio, ¿no? O este apagón que va a haber dentro de poco. Como bien lo señaló Piero, ¿no? Como bien lo señaló Piero, en verdad, no sabemos de qué manera va a perjudicar o favorecer, ¿no? Al menos es lo que yo pienso, ¿no? Como digo, acá justamente estamos en este conversatorio para dar opiniones, uno no es dueño de la verdad de ninguna manera y como bien dicen, o al menos yo siempre mantengo eso, ¿no? Dice, yo soy alumno de todo, maestro de nada. Ahora, aquí viene mi pregunta, quizás. Con respecto a la radio, el Spotify lo reemplazará. Con respecto a la televisión, YouTube lo reemplazará. Las plataformas de streaming ya no se verán, dominarán lo que es este mercado. ¿Qué pasará con YouTube, Spotify? En este caso Apple Music para los usuarios de iPhone, puede reemplazar a las plataformas actuales, como tal a la radio no. Recordemos que la radio es un medio masivo que jamás va a poder ser reemplazado, especialmente porque sirve para una comunicación mucho más inmediata, a diferencia de Spotify o Apple o Spotify, perdón, Spotify y YouTube, que pueden tal vez tener de fallos en la demora por el mismo flujo de internet, así que la radio es muy poco probable que pueda ser reemplazada. Si bien los contenidos pueden cambiar y pueden variar, y es lo que se trata, porque hace poco hablé con una persona del grupo RPP, y ya no solo son una radio, se convirtieron en un conglomerado total de que no solo manejan influencers, manejan todo tipo de publicidad, así que la radio se reinventa todo el tiempo y su nivel de difusión es algo que no podemos comparar con los servicios que tenemos en el celular, porque si se nos cae la red, se nos cae la señal, nos queda la radio. Siempre la vamos a tener ahí. Mientras que con YouTube y las plataformas de streaming, como los podcasts que ahora tenemos, los podcasts siempre han empezado ahí desde hace unos 5 años que fueron que empezaron a tomar más volumen y ahora tenemos muchos diferentes tipos de podcast, las plataformas de streaming, tenemos conversatorios sobre todo, tenemos de cocina, podemos encontrar de todo. No es que lo van a reemplazar, es que nos permiten la facilidad de que si yo quiero tal vez cocinar a la medianoche, voy a encontrar una guía a medianoche. Si yo quiero probablemente ver una película a las 3 de la mañana, la voy a encontrar a las 3 de la mañana. No es la facilidad que me permite la tele, pero ahora la tengo en las plataformas de streaming. Si bien no van a llegar a reemplazar del todo, porque si yo encuentro un programa que me gusta muchísimo en la tele, voy a tratar de acomodar mi horario para poder verlo. Sí voy a tratar de encontrar la manera de encontrar ese programa en alguna plataforma de streaming para poder hacer que se acomode a mi tiempo. Es lo que voy a preferir antes de yo regirme a una pauta de televisión. Voy a preferir manejar mi tiempo y tratar de encontrarlo en otra alternativa. Es lo que pienso. Contrario a Mireia, yo creo que sí, la radio va a quedar simplemente relegada a unas funciones muy específicas, al menos en el uso casero, quizás a las llamadas cuando no funcione el Internet, cuando no haya cobertura de Internet. Las llamadas todavía utilizan algunas señales de radio, pero y otras o frecuencias especiales que usa el gobierno para instrumentos más especializados, walkie-talkies. Pero particularmente yo creo que la radio ya está saliendo de nuestras vidas. Es distinto, una vez más quisiera hacer esa precisión, entre la emisión de audio, solo la emisión de audio, que el dispositivo. ¿Quién tiene acá ya radio en su casa? Quizás tendrán mini componentes todavía con la función para poder sintonizar alguna radio. Pero
y aún así las tuvieran que tanto lo usan. Lo que ha mencionado Mireia es cierto. Al día de hoy, el avance de la tecnología ha permitido la, la proliferación de plataformas que producen, no todos, no todos los celulares tienen y algunos funcionan con internet. Entonces, eso es algo incluso curioso. Para utilizar la radio, si necesito internet, la radio pierde cierto sentido, pierde su naturaleza. Y es importante esto porque, aún así, si tuviéramos radio, ¿quiénes lo utilizamos y con qué tanta frecuencia? La vida al día de hoy, característica pues de la globalización, es que sea mucho más fluida. No hay tiempo, es más veloz, todo es más rápido. No hay tiempo para poder sintonizar el mismo programa a la misma hora, los mismos días. Así que yo sí creo que la radio va a quedar desplazada en cuanto la televisión se va a reinventar. Ojo, esto antes de cederle la palabra a Wilder, que también sería interesante escucharlo. Me gustaría hacer mención de que incluso en la televisión hay que precisar más la pregunta. ¿A quién va a afectar el streaming? ¿A la emisión de imagen con audio? ¿A la televisión como tal? No creo, si nosotros de alguna manera recurrimos a ella con el celular. Ahora, tal vez va a afectar a quienes la producen. Los canales que tienen horarios fijos para emitir un programa, de acá a unos años eso va a cambiar dramáticamente y ya vemos cómo migran algunos de los comunicadores al mundo digital. Están en YouTube porque ganan quizás más, tienen mayor poder porque pueden cuantificar la influencia de sus comentarios, de sus episodios, saber su popularidad. Incluso una persona tercera puede consultar su contenido en cualquier momento. Entonces, la manera en la que se hace televisión va a cambiar. El televisor no va a desaparecer, no por lo pronto, sobre todo porque es pues esto que tenemos tan en nuestro día a día, es una pantalla más grande que permite pues cierta comodidad cuando estás en algún ambiente especial, tu cuarto, la sala. Cosas que no se pueden con el celular, ¿no? Si yo quiero compartirles un video, vamos a ver en un celular, una tablet que es algo pequeño, no, más cómodo es proyectarlo en una pantalla. Entonces, el streaming va a afectar el cómo se hace la televisión, va a afectar a los productores. Al día de hoy cualquiera de nosotros puede subir contenido en tiempo real, basta con que tengas un celular, conexión a internet y puedes subir un video. La radio, yo sí la condeno a que en las próximas décadas va a descansar en paz. La radio como tecnología, pero los podcasts van a mantener el espíritu de la radio con un acceso en cualquier momento, casi ubicuo. Así que, para precisar un poco quizás la pregunta. Sí, sí. Haciendo una pausa, el momento que mencionas es quién usa más la radio. Yo soy una persona que tiene mucha familia en provincia, he pasado toda mi vida casi en provincia. La radio en provincia nunca ha desaparecido. Nunca ha desaparecido. La radio en provincia tienen sus propias emisoras y tú puedes escuchar todo absolutamente por la radio. Tu celular, tu internet, o sea, el celular que también mencionas, se vuelve casi obsoleto en muchos lugares de provincia. Aunque sean provincias muy cercanas, se vuelve casi obsoleto. La radio en provincias es muy poco probable que desaparezca, es algo que se mantiene igual y si te das cuenta y podemos revisar probablemente estadísticos, es el lugar donde más escuchan. Es una pausa que quería hacer. Sí, adelante, adelante. Sí. Gracias. Gracias, Wilder. Bueno, si es cierto aquel escenario, aún así sigue siendo reflejo de la situación en la que se encuentra el país con respecto al desarrollo científico-tecnológico del mundo. O sea, si en otros países el consumo de radio, el uso de radio como tecnología va reduciéndose, que Perú siga haciendo uso de una generación tecnológica anterior, deja mucho que desear. Más bien es motivo de preocupación. Ahora estamos hablando de la posibilidad de que haya internet por satélite con Starlink, que Elon Musk ya desplegó una gran cantidad de satélites en la órbita terrestre para poder tener internet en cualquier momento, en cualquier lugar. Entonces, que todavía en nuestro propio territorio no hayamos podido superar el uso de ciertas tecnologías que van quedando desplazadas en las grandes ciudades, es más bien motivo de preocupación, creo yo. Y si no desaparecerá pronto, pues deberíamos hacer lo posible para que con políticas esto pueda superarse de una vez. Bueno, yo insisto que los contenidos son, yo creo que son lo más importante, ¿no? Y dónde se coloca, dónde se pone, eso es otra cosa. Yo quiero que ustedes escuchen acá en vivo y en directo algo.
Tú decías, Piero, que la radio ya prácticamente fenece, finiquita. Yo te diría que no. Yo te diría que no. Y otra cosa, no te sorprendas que en el Perú pasa de todo, ¿sí? El Perú es un país, como dije hace un rato, tiene de todo. Lamentablemente está lleno de peruanos incapaces. Esa es la realidad. Ya, no, sí, es duro, pero es real. Tú andas a la calle y vas a encontrarte gente que va contra el tráfico, gente que se pasa la luz roja, gente que, por ejemplo, estás haciendo una cola para algo, una compra, lo que quieras, y quiere meterse por encima, ¿sí? O sea, todo eso es el Perú. Por eso estamos como estamos. Y tecnológicamente, por eso cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de tecnología, hablamos de avances, hablamos de modernidad, perfecto, para otro país. Perú no. Perú es un país que está retrasado, desgraciadamente está así. Yo quiero que escuchen ustedes acá algo. Miren, yo consumo mucho radio argentina. Yo no consumo casi radio peruana, salvo radio exitosa a veces y radio RPP, ¿ya? Porque ni siquiera la música, bueno, la música la escucho en otra forma, la escucho por Spotify. Esta es Radio Rivadavia, ¿ya? Yo cada vez que quiero escuchar Radio Rivadavia, por ejemplo, hay un programa que me encanta, que es comienza a las 6 de la mañana, hora de Buenos Aires, o de Argentina, perdón, 4 de la mañana, hora de Perú, ¿ya? Hay un aplicativo que se llama Acu Radio, ¿ya? Entonces yo cuando quiero escuchar, por ejemplo, Radio Rivadavia, hago lo siguiente, ¿no? Ojalá que entre acá la señal, porque si no entra me hace quedar mal ahorita. Y entró. Bueno, ahí está. Entonces, miren, esta radio, ahorita es en vivo y en directo, ¿ya? Está transmitiendo en vivo y en directo. Es este. Ni que hablar, Central Córdoba. Pero yo quiero escuchar el programa de las 4 de la mañana, o sea, 6 de la mañana de Argentina, de Marcelo Longobardi. Agarro, lo conecto acá, pongo 4 de la mañana, 5, y aquí lo tengo a las 4 de la mañana, Marcelo Longobardi saludando a su público. Está presentando a su técnico. ¿Sí? La radio no muere. La radio no va a morir. El asunto está en la forma como tú escuchas la radio. Yo, por ejemplo, yo no lo escucho a través de un aparato. Porque yo la radio la tengo en mi casa, pero la tengo de adorno. O cuando lo tengo en el auto para poder sintonizar. ¿De acuerdo? Pero tú puedes escuchar cuando quieras. Mira, acá está, 4 de la mañana. 6 de la mañana, hora de Perú. Y escucho el programa que quiero. ¿Ya? Lo he hecho así solamente para que veas que sí, la radio no va a morir. Y cuando nosotros en provincia, como bien dice Mireya, perdón, efectivamente, en el interior de nuestro país, la radio da pena. ¿Se imaginan ustedes que, por ejemplo, en Arequipa, en el Cusco, en Chiclayo, haya, por ejemplo, radios como radioprogramas del Perú? Que ese era mi sueño siempre, de tener radios con esa importancia, con esa línea periodística. Pero desgraciadamente no es posible. ¿Por qué? Porque las autoridades no lo permiten, porque hay coimas, hay corrupción. Entonces ya no se puede hacer contenidos como debe ser, contenidos libres, contenidos con educación, contenidos con sentido. O sea, ese es el tema. Por eso yo separo siempre el tema de la comunicación misma, ¿sí? Lo que tú quieres comunicar y separo eso con el tema tecnológico, ¿no? Yo siempre he separado eso. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, cuando hacía radio, yo trabajaba con un operador. El operador era el que me ponía las canciones, era el que me ponía la llamada telefónica, me conectaba y todo. Yo ponía mi voz, nada más. ¿Sí? Entonces, toda la parte técnica se lo dejaba a ellos. Todo lo que son contenidos, lo que son, digamos, ya propiamente la locución o el tema periodístico, eso era manejado por mí. ¿Ya? Entonces, yo por eso digo, ¿no? Hoy en este conversatorio, discúlpeme, pero yo sigo insistiendo, ¿no? Que nosotros, la tecnología está ahí, está al servicio. Los contenidos están ahí, pero lamentablemente el que consume esos contenidos son personas que desgraciadamente son peruanos que no están, no sé cuál es la palabra correcta, aunque les parezca mentira, uno que es comunicador también se le va la palabra precisa, ¿no? Tenemos un público tan mediocre, que tú le vendes, como se dice, sapos y culebras, por decir algo, ¿no? Y se lo compran rápidamente.
Tú le vendes el Estadio Nacional y vienen y mañana te lo quieren comprar. Falta de educación. Ese es, falta de educación. Bueno, eso es lo que yo quería decir, y bueno, no es que quiera hacer polémica, pero para mí, y comparto con Mireia, la radio no va, al menos en el Perú, va a pasar muchos años todavía. En el Perú, ¿sí? En el Perú. ¿Ya? Ahora, nosotros, obviamente, pero te voy a decir que tecnológicamente nosotros sí, y tenemos técnicos muy buenos en nuestro país. Yo he visto trabajar a técnicos en el Perú que haciéndote maravillas en radio, en televisión. Sí. Wilder, justo lo que mencionas, pues nos invita a replantear mejor la pregunta. En todo caso, precisar conceptos. ¿Qué entendemos por radio? ¿La tecnología? ¿Entendemos el hecho de transmitir audio? Que sí, eso se está reinventando, tenemos el podcast. Y la demostración que nos acabas de hacer, Wilder, más bien va a favor de cómo en el futuro muy probablemente se vaya a desmantelar la idea que tenemos de radio como una estación, con una programación, con personas que trabajan, porque el podcast, que es de alguna manera esto, pero la transmisión de información auditiva en cualquier momento, que tú la puedes escuchar en cualquier lugar, en cualquier momento, es muestra de que más bien la institucionalización a través de canales formales con programación va a quedar poco a poco desplazada por el hecho de que ahora un micrófono de muy buena calidad la puede tener una persona que hace podcast. ¿Qué pasa si de pronto uno de los conductores de los programas que escuchas se abre? Se abre, tiene su canal de YouTube, transmite a su vez, sube su contenido solo de audio por Spotify. Estarías escuchándolo, pero afectaría el hecho de que él se fuera, afectaría otra definición de radio, la radio como esa casa de producción. Quizás eso va a ser superado. Si entendemos radio como el transmitir solo audio, no, es cierto, en ese sentido va a seguir habiendo, el podcast va a existir, el cómo se hace es lo que va a cambiar. Sí, Pero hay algo que también es cierto, Piero, hay algo que también es cierto. Mira, si yo, por ejemplo, yo trabajo en una radio, yo hago mi podcast, ya, perfecto. Yo salgo y hago mi podcast y todo lo demás. Cuando yo salgo de la radio, va a haber 3, 4 con más talento que yo. Y la radio va a continuar. Por eso, y yo sigo insistiendo, todo depende del contenido. Tú puedes, por ejemplo, si tú hicieras radio, Piero, y yo tengo hoy día la suerte de conocerte, primera vez que te veo, y y te aseguro que tú serías una persona valiosísima en un medio de comunicación, al igual que Fiorella. Yo veo en 2 personas, 2 chicos, 2 jóvenes, bien talentosos, y les auguro éxito en las comunicaciones, y ojalá que se dediquen a eso. Se lo dice una persona que ya tiene más de 70 años, yo tengo 71 años de edad. Aunque yo muchas veces de manera de broma digo, ¿no? Tengo 16 años y más de 50 de experiencia. Y bueno, yo en el transcurso de mi vida he descubierto muchos valores y creo que acá tenemos 2 valores que pueden hacer mucho en radio y en televisión. Cuestión de que se dediquen, que lo hagan. Volviendo al tema, como te digo, Piero, el ser humano, yo por eso, no es que yo sea un viejo que digamos que se haya quedado que se haya quedado pues con lo antiguo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Miren, le voy a contar algo, y no es ningún comercial. Ustedes han escuchado hablar del Instituto Daniel Alcides Carrión. Ese Instituto Daniel Alcides Carrión, yo he sido 27 años director de comunicaciones. Había un eslogan que era Carrión, el primer Instituto Superior de Salud del Perú. Ese era su eslogan. Ese eslogan es de mi propiedad. Un eslogan que nunca lo patenté por X razones, ¿ya? Y también soy fundador de la Universidad Wiener. Entonces, yo tengo cierta experiencia en esto, ¿no? Entonces, yo tenía a mi cargo, y a eso iba por eso les contaba lo de Carrión, porque en mi oficina de comunicaciones, yo siempre he tenido como trabajadores diseñadores gráficos, reporteros, camarógrafos, he tenido fotógrafos, he tenido también periodistas, ¿sí? Redactores,
porque teníamos que hacer de todo, teníamos que hacer relaciones públicas, marketing, publicidad y todas las cosas habidas y por haber. Entonces, la ventaja mía es que ahí éramos un equipo, ¿sí? Y yo me nutría de los jóvenes. Y los jóvenes se nutrían de mí, obviamente, con la experiencia que yo tenía. Entonces y el resultado era siempre bueno, era siempre positivo, ¿ya? Entonces, por eso digo, ¿no? Por eso para mí el ser humano tiene un valor extraordinario. Ninguna inteligencia artificial va a cambiar al ser humano, salvo que lo quieran volver robots, eso sería otra cosa. Pero eso es algo en lo que yo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, ¿sí? El ser humano, el humanismo, no lo vas a cambiar nunca, al menos bajo mi punto de vista, ¿no? Y yo, la verdad y digo esto porque, como te digo, siempre, siempre, siempre uno tiene que ir aprendiendo en la vida, siempre, 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 siempre. Y como te repito, el ser humano no se va a poder reemplazar. Ese es mi punto de vista, ¿no? No está mal. Cambios. ¿Qué se viene para la radio y la televisión en general? Sé que quizás hay una pregunta parecida anteriormente, pero en general, ¿qué se viene con toda esta rapidez en los cambios? Vemos que dentro de los 70 años que usted, maestro Wilder, ya ha habido dos cambios, ¿no? Lo que es a la televisión al color y lo que es el análogo, ¿no? Eso nos revela su experiencia, pero en este caso van a seguir habiendo cambios. ¿Cómo sería eso? ¿Qué se viene? Pero bueno, voy a hacer un intento. Sí, porque miren, qué curioso, ¿no? Yo he visto pues de todo un poco, ¿no? O sea, 70, 80, 90, 2000, o sea, y voy por este 24 ya, o sea, ya estamos entrando a otra etapa, ¿no? Bueno, la televisión va a tener que adaptarse a la tecnología, definitivamente. Lo está haciendo. En el Perú nosotros estamos adaptándonos a la tecnología. No estamos siendo reacios a ella. No podemos tampoco negarlo porque no podemos. Miren, le voy a contar una experiencia personal, ¿ya? Yo en casa tengo 3 televisores, ¿no? O sea, una que es mi hija, que vive conmigo, porque tengo 2 hijas, ya una casada, la otra todavía está soltera, esa que la soltera vive conmigo. Y obviamente la habitación matrimonial, ¿no? Y otra habitación más que tenemos, y tenemos 3 televisores, ¿ya? Resulta que ahora mi hija está de viaje, entonces yo quiero ver en su televisor, quiero ver YouTube, quiero ver Disney y toda la jarana, ¿no? Entonces cuando yo llamo al técnico, a Movistar, ¿no? Y les pregunto, le digo, bueno, ¿qué está pasando? O sea, porque no entra YouTube, no entra. Y estoy al día, por si acaso. Entonces, ¿qué pasa? Y la señorita o la persona que me contestó de Movistar me explica, me dice, señor, lo que pasa es que los televisores, me dice, los televisores que ya más o menos tienen una cierta cantidad de años, ya hay momentos en que se baja, incluso hay un test no sé cuánto que mide la intensidad y esa cosa. Me dice, y esos televisores, ¿qué marca es tal marca? Ah, ya, entonces por eso se baja, me dice, se baja, que no sé qué, no sé cuánto. O sea, a lo que voy es eso, ¿no? De que querramos o no, tenemos que adaptarnos a los tiempos. Tenemos que adaptarnos. Entonces, ¿qué le espera a la televisión? Bueno, yo no soy el más indicado porque Luis Bedoya Reyes decía, ¿no? No sé si ustedes alguna han escuchado hablar de Luis Bedoya Reyes, un señor, un político que murió casi a los 100 y pico de años. Sí, y él tenía una frase que a mí me encanta, porque es real. Decía, no es necesario saber de todo, sino saber el teléfono del que sabe. ¿Ya? Y esa es una gran verdad, ¿no? Entonces, los técnicos son los que quizá pueden contestar esa pregunta en cuanto se refiere a la parte técnica, ¿sí? Pero en lo que se refiere a la comunicación propiamente dicha, todo va a depender digamos, de lo que tú quieras comunicar, ¿sí? Y también va a depender, por ejemplo, la cobertura, ¿no? O sea, que lleguemos a todo lugar. Como bien decía Fiorella, y eso es cierto, hay lugares en el Perú que no puedes tú llegar porque no hay buena cobertura. Pero cada día yo creo que vamos a ir mejorando. Porque en el Perú, de verdad les digo, hoy día pasaba por acá, por el puente este que está en el Rímac, puente que da donde se ve el río Rímac, ¿ya? Y qué increíble que el río Rímac,
era una hilachita de agua, o sea, nada. ¿Pero por qué pasa eso? Porque desgraciadamente en el norte o en el sur, en el centro, no se está trabajando digamos, a conciencia, ya para poder manejar el tema o la problemática hídrica, no la saben manejar o no la están manejando como debe ser. Sí, La gente que vive en la sierra no es que no usa internet porque sea retrasado. no, para nada. La cordillera de los Andes. Sí, pero ojo, una pregunta que yo le hago, y sin ánimo de hacer polémica. ¿La cordillera recién apareció? O sea, esos obstáculos ya se superaron hace rato. El problema está en que nuestros gobernantes, o en todo caso las personas que manejan este país, ya son ineficientes. Para mí, por eso digo, entonces ese es el problema, ¿no? Entonces no sabemos qué pasará. Va a depender de eso. Porque para mí, manejar un país es bien sencillo. Basta con tres características que tiene que tener una persona. La primera, ser competente, ser bueno en lo que hace. Meritocracia, llámalo como quiera. Ser bueno en lo que hace. Segundo, principios y valores. Y tercero, ¿sabe qué? Que sea como quiera. Que tenga la opción sexual que quiera, que sea blanco, negro, chino, no importa. Con esas tres cosas, ¿ya? Yo estoy seguro que este país cambia. Pero si no tenemos esas tres cosas, lamentablemente seguiremos como estamos hasta ahora, ¿no? Entonces, ante la pregunta puntual de qué espera, como digo, va a depender de el interés que nosotros pongamos en cuanto se refiere a la parte técnica, pero ya en lo que es en contenidos y esto también depende de la honorabilidad de los principios y valores que tengan los que comunican también. Porque en eso sí los periodistas, los comunicadores, creo que tenemos una gran responsabilidad y somos culpables de muchas cosas de lo que pasa en el país. Y eso yo lo vengo viendo hace muchísimos años. Con respecto a cómo va a evolucionar la radio y la televisión, ¿correcto? Con la radio, yo creo que los programas casi siempre son muy establecidos. En RPP tenemos cosas muy informativas, Radio Romántica tenemos canciones muy románticas, Onda Moda Te Mueve tenemos un contenido muy preestablecido. La radio tiene contenidos muy preestablecidos porque justamente no busca tener una radio que en una hora te abarque de todo un poco. ¿Por qué? Porque saben que tienen un público más conciso. Las radios tienen un público mucho más segmentado, que ya saben cuál es su emisora y quiero escucharla a tal hora y quiero escuchar esa música todo el día porque ya me cae bien el conductor. Mientras que con la tele, yo creo que la tele se ha vuelto muy cíclica, al menos en el Perú, se ha vuelto muy repetitiva. Podemos ver el programa reinventándose como más de 5 veces. Pongamos de ejemplo, Esto es Guerra y Combate. No encontraron la manera de seguirse renovando, que tuvieron que juntarse para volver a separarse, volver a unirse y volver a hacer un solo programa en el Canal 4, juntando conductores de un canal, trayendo conductores de otro canal, porque ya no entienden la manera de reinventarse porque el formato ya no les funciona, o si el formato les funciona son con nuevas generaciones a las cuales, como menciona Wilder, a veces no tenemos control de lo que comunicamos, pero en casa los papás a veces no saben decir, no mires esto porque simplemente no aporta nada para ti. A igual que, por ejemplo, Simplemente no te hacen caso. o simplemente no les hacen caso, simplemente tenemos una tele a la mano porque ahora todo se ha vuelto tan libre, pero lo que yo creo que con respecto a la televisión es muy repetitiva, así como tenemos a la misma productora de las series de novelas que repite el mismo patrón, el mismo guión, cambia los personajes y te trae, por ejemplo, a la Bataclana del momento para que suba el rating, es el mismo guión, va a seguir siendo repetitivo. Las novelas son las mismas, o volvemos a copiar formatos de novelas mexicanas, de novelas extranjeras, tratamos de traer nuevos formatos de Estados Unidos. No arriesgan. Los productores peruanos no arriesgan. No arriesgan. Como mencionó Wilder, o no me acuerdo si fue Piero Wilder, copiamos. Esa es es la maldita manía tal vez del peruano con respecto a al formato o a los guiones. Copiar. Tremendo talento. Exacto. Copiamos porque creemos que no va a funcionar algo nuevo, porque también el peruano está acostumbrado a lo mismo. Todo el tiempo te hemos dado A y todo el tiempo has recibido A, sea para bien o para mal.
que ya nos acostumbramos a las mismas caras y a todo, que yo creo que al menos en televisión, para poder encontrar un cambio, vamos a tener que o sacar al productor principal de las telenovelas en Perú, o no sé, porque pero para ver un cambio, yo creo que no. Desde que he visto tele, sigo viendo lo mismo, sigo viendo el mismo guión, la misma pauta, el mismo programa. Creo que no me acuerdo, creo que es una participante de Esto es Guerra, creo que Melissa Loza ya va por la 20ª temporada de Esto es Guerra, y ya no entiendo qué formatos funcionan. Creo que solo repetimos. Yo quisiera hacer presente, compartirles una frase que alguna vez un amigo que es justo comunicador nos hizo la compartió en una conversación. Dijo, la televisión no es sino el reflejo de la sociedad. Ok, es otro enfoque. Podemos partir desde un análisis un poco más tal vez economicista. ¿Cómo funciona el mercado? Porque al final de cuentas esta es lucrativo, es una dinámica lucrativa. Yo no pongo un canal o una radio para vivir del aire y por amor a la causa, a no ser que alguien me esté financiando, con lo cual igual sigo sujeto a una agenda por un interés particular, pero por lo general el interés es lucrar. Entonces, todas estas reinvenciones, repeticiones, los mismos libretos, no son sino muestras de lo que adolece en parte nuestra sociedad. Esta clásica historia, un fetiche hay en nuestro país con respecto a la historia siempre romántica, de una persona adinerada que se fija en una persona pobre y que intentan vencer las brechas porque su amor es más fuerte. Es bastante ingenuo porque la realidad es mucho más compleja que eso. No creo que solo haga falta el amor, hay que compartir una serie de experiencias, entorno, educación, son diferentes culturas, pero al margen de eso, que ya es algo sociológico, vamos a que se repiten todavía los traumas que nuestra sociedad no supera. Y son traumas que venimos heredando de muchas décadas atrás. ¿Qué le auguro yo a la televisión, a la radio? En sí, caos. Yo diría caos. ¿Por qué? Porque están apareciendo nuevas formas de hacer televisión, si es que coincidimos en que tener de pronto tu canal de YouTube es una forma de hacer televisión, si coincidimos en que tener un podcast es una nueva forma de hacer radio, estas nuevas formas ya no requieren pues de una cámara reflex frente a ti de $5.000 quizás. Ya no, simplemente pones tu cámara web de HD, lo conectas a tu computadora y si no tienes eso, que cuesta $100, con tu celular que todos tenemos y comienzas a transmitir en vivo. Solo necesitas un celular, tu trípode o lo pones entre los libros, no importa. Cualquier persona puede ahora hacer nuevas formas de televisión y de radio. Podcast, stream, incluso ahora hay más reporteros, entre comillas. El ciudadano se ha vuelto un reportero. Antes, ¿cuánto había que esperar para enterarnos de una noticia? Yo había revisado periódicos, porque bueno, soy investigador también, he revisado periódicos de los años 30, 40, y las noticias, algunas venían un tanto desfasadas. Al día de hoy, nosotros en este instante podemos entrar a Twitter y saber lo que está pasando en Siria con la caída del gobierno. Y podemos buscar en YouTube diferentes análisis, diferentes enfoques compartidos por desde especialistas hasta simples improvisados. Y acá viene el problema. Si los costos para producir nueva televisión, nuevo contenido de radio, podcast, streaming, se han reducido, cualquiera puede participar, proliferan las ideas y se crea lo que ya existía en radio y televisión, que eran los echo chambers, le llaman, son cuartos de resonancia, de eco, porque existían pues canales, radios con una línea editorial particular. Sí, tú ya sabías que podías consultar X canal si es que querías escuchar una crítica a algunas tendencias o algunos políticos. Pero al día de hoy se crean estos canales, estos ambientes de resonancia donde hay solo retroalimentación con tendencia a la radicalización de ciertas ideas. Y así es como se crea el extremismo por Internet. Entonces, lo que vamos a ver en el futuro es caótico, desinformación, fake news, teorías conspirativas. Y no es algo que solo ocurra de manera individual, porque de pronto a uno de nosotros se nos ocurrió decir que la pandemia era falsa y entre conspiradores se juntaron y tienen sus propios entornos. No, hay políticas de algunos estados para diseminar fake news. Rusia es uno de ellos. El 2019, O'Hara publicó un artículo donde analizaba la geopolítica del Internet. Rusia tiene la política exterior
expresa de desinformar para desestabilizar a los regímenes de Occidente que son sus enemigos. Podríamos, sí, discutir, es probable que hayan canales de desinformación, pero en este caso son deliberadas por el mismo Kremlin. De Estados Unidos no sabemos si la CIA lo hará, bueno, pero digamos que ya hay intenciones de grupos organizados o improvisados que van a crear cámaras de resonancia, ¿no? Ecosistemas privados paralelos en Internet y van a alejar a la gente de la realidad. Estamos entonces ante un entorno de Internet que no va a ser tan libre como se creía, va a ser polarizado, va a estar lleno de fake news, y ese para mí es el futuro caótico que que le aguarda a las comunicaciones en general. Yo diría, Piero, has hecho una ilustración de verdad de una realidad que es verídica. Miren, a mí me gusta mucho hablar en base a experiencias, a cosas que he vivido. En este momento yo lo vivo, ¿ya? Y le voy a decir por qué. Un poco reafirmando lo que dice Piero, ¿no? Yo soy partícipe en este momento, no le voy a decir dónde ni cómo, pero yo mi voz la presto para justamente uno de esos canales de desinformación. Por ejemplo, solamente les doy un ejemplo nada más. Yo a manera de broma digo, ¿no? Cuando yo leo un informe que viene ya dirigido desde Rusia, porque son temas de geopolítica, ¿ya? Es increíble. Yo tengo que leer eso, pero es trabajo. Obviamente, yo no lo estoy diciendo, o sea, no lo estoy diciendo así, pero lo que yo leo, por ejemplo, la información que yo hago, que transmito, es que Rusia está matando, ojo con lo que estoy diciendo, está matando ucranianos de una manera linda. Suena gracioso, ¿no? No es fake news, es real. Pero voy a la desinformación, como bien señala Piero. O sea, toda la información que yo doy de Rusia, todo es perfecto. O sea, dicho de otra manera, cuando los rusos atacan Ucrania y matan ucranianos, es porque ellos están defendiendo a los ucranianos. ¿Ya? Y además, cuando ellos contratan mercenarios, simplemente son contratistas. Pero sin embargo, cuando hay mercenarios en otras circunstancias que son americanos, no, esos sí son mercenarios, son asesinos. ¿Ya? Eso es lo que está pasando en estos momentos. Y eso, yo tomo parte de eso. Ya, es un caos. Y eso es lo que viene. Pero quien va, al margen de las comunicaciones, Piero, porque las comunicaciones van a seguir fluidas, van a adaptarse a la modernidad, van a adaptarse a los cambios tecnológicos. Pero los seres humanos son los que salen perdiendo en todo esto. ¿Sí? Y eso es cierto. Hay en estos momentos una desinformación increíble, increíble. ¿Ya? Y eso creo es o sea, al final de cuentas, quien pierde en todo esto es la sociedad. Así de sencillo. Sí, estuvieron mencionando lo que es la inteligencia artificial, y justamente ahí tenemos una pregunta. ¿Qué futuro le espera a los trabajadores de esta área con la inteligencia artificial, ¿no? Hace poco yo estaba editando un video y por ahí encontré una aplicación que simulaba la voz de un locutor. Muy robótica, pero bueno, hacía su trabajo, ¿no? En este caso, ¿qué futuro le espera a los trabajadores, a nosotros? En Hollywood hicieron la famosa huelga, ¿no? Que los guionistas van a ser afectados por la inteligencia artificial. Y ni hablar de escaneas al actor y a la actriz y ya chao. Le pagas una regalía y chao. Claro, la inteligencia artificial, claro, hace poco, como usted menciona, en Hollywood hubo totalmente un paro de escritores porque justamente se estaba utilizando la inteligencia artificial para escribir totalmente los guiones de series y de películas, lo cual dejó sin empleo a muchas personas dentro del sindicato de actores, si mal no me equivoco. No, sindicato de escritores, de guionistas, claro. Lo que pasa con la inteligencia artificial dentro de las comunicaciones, hay que verla para qué rama la enfocamos. Por ejemplo, yo como comunicadora audiovisual he trabajado en casas productoras. La inteligencia artificial para mí me parece algo sumamente
Interesante, porque llegué a encontrar programas en los que simplemente podía yo reducir el grano, hacer foco, podía mejorar colores en tan solo una pasada, y es algo fenomenal cuando tú no puedes repetir la toma, cuando no tienes el permiso de equivocarte. En televisión también a veces puede pasar, pero al ser en vivo no puedes aplicarla en el minuto, pero tal vez en una retransmisión. La inteligencia artificial es muy fascinante en esa área de audiovisual, pero en la parte escrita yo creo que si bien puede llegar a reemplazar a guionistas, puede llegar a escribir cosas muy interesantes, eso jamás va a quitar parte de tu esencia. Si bien la inteligencia artificial se encarga de escribir algo correcto según las indicaciones que tú le des, jamás va a poder copiar la esencia hacia donde tú quieras guiar ese escrito, el guión, la crónica, el poema, no va a poder copiar lo que tú eres. Porque si, por ejemplo, un día tú escribes 30 poemas y un día tú decides escribirlo con inteligencia artificial, se va a notar que no eres tú a pesar de que tú le hayas dado las indicaciones. Todos tenemos formas muy particulares de hacer las cosas, pero enfocándonos más hacia la parte de cómo afectaría a las personas que trabajan dentro de los medios, pues sí, desplazaría muchísimo a las partes que no sean netamente operativas. He ahí el problema de saber hasta qué límite podemos o no utilizar la inteligencia artificial, al punto de que nos ayude para poder mejorar las cosas, pero sin tratar de chocar con los puestos de trabajo. Es lo más complicado, es una lucha en la que no sabemos si hacemos mejor yéndonos hacia el lado de la inteligencia artificial porque nos economiza en el sentido de pagar sueldos, y es mucho más rápida, o tratar de seguir manteniendo la esencia propiamente de lo que nosotros queremos al tener pues seres humanos. O sea, como mencionó Wilder, seguimos siendo humanos, seguimos siendo seres humanos y tenemos una manera de pensar muy diferente. Creo que me toca asumir el rol antagónico. Yo particularmente soy un entusiasta de la tecnología, de la inteligencia artificial, de la ingeniería genética, de todo lo que se viene en los próximos años. Y pues voy a poner de ejemplo lo que ocurrió hace unos años cuando de pronto apareció Midjourney. Midjourney es un generador de imágenes, uno de los primeros, que empezó a promocionarse por internet con invitaciones privadas solo a artistas digitales, artistas que ya colgaban su contenido en redes. Y curiosamente lo empezaron a utilizar, la red, el programa Midjourney empezó a ser más popular, pero de pronto los mismos autores empezaron a criticarla e iniciaron una campaña bioludista. ¿A qué se refiere este término? Pues en Inglaterra, siglo XIX, en plena revolución industrial, los ludistas eran aquellos que iban a destruir las máquinas, eran los que iban a destruir aquello que les iba a quitar trabajo. Así que, simulando la misma actitud, lo que hicieron fue una campaña contra la inteligencia artificial generativa. Bueno, es natural, ¿no? El temor a que seas desplazado. Pero si, vale, ya no hay talento, pues en estos tiempos no te queda otra, ¿no? Es evolución, te extingues, adáptate por otros medios. Surge la idea de utilizar la tecnología a tu favor porque de momento hay todavía trabajos que no los puedes superar, es verdad. Pero debemos ser conscientes. Tal vez hace unos 40 años, 50 años atrás y más, tú escogías una profesión y era para toda la vida. Al día de hoy parece que ya no es así, ya no va a ser así. Tienes que constantemente renovarte. El trabajo como tal va a cambiar. Hay discusiones filosóficas sobre si es necesario o no cuando automaticemos cada vez más y más procesos y el conocimiento sea cada vez más difícil de acceder. Porque una cosa es ser de pronto un ingeniero informático y otra cosa un biólogo, pero luego el bioinformático, que ya combina ambas disciplinas y que requiere un expertise mayor, y aquel que combina la bioinformática con enfoque nanotecnológico, se va haciendo cada vez más y más complejo como para que en una vida un individuo pueda capacitarse. Tanto que las investigaciones al día de hoy son en equipos. Ya pasaron los tiempos del filósofo con un solo nombre que hablaba de todo, del inventor que un solo individuo te inventaba y producía, ya no. Ahora son equipos multidisciplinarios de múltiples países. ¿A qué voy con esto? A que poco a poco la inteligencia artificial nos va a ir reemplazando, sí, y tenemos que ser conscientes de ello. Se van a perder millones de trabajos. Yo no estoy a favor de que tengamos que ralentizar el proceso de implementación de estas tecnologías, porque si bien se pierden trabajos, estas nuevas tecnologías generan nuevas fuentes de trabajo. Hay nuevos tipos de trabajo, nuevos enfoques. La inteligencia artificial va a resolver muchos problemas, sí,
necesariamente va a tener que ser guiado, al menos en los próximos años, por una persona especializada, sí, pero ya no basta con que solo seas un abogado, un comunicador, ahora vas a tener que ser también quizás programador o algo más allá, porque ahora ChatGPT incluso te puede ayudar con plantillas de programación en R, otros lenguajes de informáticos, así que lo que vamos a ver en los próximos años es para muchos preocupante, para otros lo esperamos con mucha expectativa, porque en teoría se supone que si logramos reproducir la inteligencia artificial que replique las capacidades humanas, se habrán resuelto todos nuestros problemas. De momento nos complementa. Yo confío en que en algún momento nos va a superar. Y es justo eso a lo que apuntaría, como la última gran tecnología que desarrollan los humanos. Una inteligencia capaz de ser mayor que la nuestra, de mejorarse, a llegar a puntos en los que nos deje como si fuésemos un primate más, a comparación de él. Lo que el mono es para nosotros, nosotros seríamos para esa computadora. Muchos creen que hay escenarios apocalípticos que implican necesariamente nuestra destrucción. No creo que sea necesariamente así. No por el hecho de que somos mejores que los monos, no los estamos desapareciendo, a pesar de que algunos de nuestros congéneres actúan como peor que incluso los monos, ¿no? Pero en principio no tendemos a ello, al menos no los individuos sanos, y se supone que una sociedad con una tecnología como esta va a resolver múltiples problemas, como para automatizar la crianza, automatizar procesos de producción y distribución de alimentos, generación de información cada vez más fidedigna, en principio. Pero sin ir a esos escenarios un tanto futuristas, que algunos pronostican será en las próximas 4 décadas, habrá que ver también cuál es el rumbo geopolítico. Que hay otra discusión con respecto a cómo se comparte el conocimiento, pero particularmente sobre la inteligencia artificial y su impacto en el periodismo, yo creo que va a ser de los comunicadores al menos, hablemos de quienes dan su rostro, de quienes investigan, de quienes hacen los contenidos para compartir, los va a convertir en los garantes de la información verdadera. Desde mi perspectiva, van a tener que asumir ese rol porque ante la proliferación de tanta desinformación, información a medias, dicha desde otra lente, falsa y verdadera, el usuario va a tener que recurrir a los medios de comunicación tradicionales para decir, tú al menos cuéntame algo más de la verdad. No te pido la verdad al 100%, eres humano, pero dime algo más allá de lo que me llega en forma de meme, de las habladurías de pronto de un X por internet. O sea, el journalism, el periodismo, la comunicación va a tener que asumir ese rol desde mi perspectiva para poder sobrevivir, porque ahora periodismo lo va a hacer cualquiera. Basta con que tenga mi celular, como les comenté, me acerco a la estrella, al político, le hago un par de preguntas y lo publico en mi canal. Y voy a tener seguidores porque hay mercado para todos. Entonces, ese es el rol que vamos a tener o que se va a tener que asumir desde la comunicación. Tratar de buscar la verdad como un valor agregado para poder mantener la esencia de la profesión. Comunicar al final de cuentas, no comunicar falsedad, no comunicar cualquier cosa, comunicar la realidad para que podamos tomar mejores decisiones. No, ahí no, yo sobre ese tema no quiero ni siquiera participar porque yo sigo creyendo. Para mí que no hay una profesional, ni mucho menos, porque la máquina no lo va a reemplazar, jamás, jamás, en todo lo que se haga. Porque ese es como, al menos yo dentro de mi limitado conocimiento sobre estos temas, porque como digo, yo respeto a los que conocen, los que saben, porque yo no conozco mucho, y lo digo con toda honestidad y franqueza, pero lo poco y por cultura general que yo sé, yo creo que nada de eso va a reemplazar al ser humano. Va a haber una serie de variables, va a haber una serie de repente, de herramientas que se van a utilizar, que te van a facilitar las cosas, todo lo que tú quieras, pero el ser humano no va a ser cambiado. El ser humano, si lo van al ser humano lo van a cambiar, sí, pero lo van a volver mejor de repente, pero el ser humano no te va a cambiar. De eso sí estoy totalmente seguro, y eso sí, ahí sí, para mí no es negociable otra filosofía o otra, digamos, ¿cómo te puedo decir? Una actitud, línea de pensamiento, llámalo como quieras, ¿no? Así es como yo pienso sobre ese tema. Claro.
No, y yo coincido contigo, Wilder. O sea, es deseable para nosotros como especie sobrevivir. Yo creo que hay más probabilidad de que nos extingamos de nuestra propia mano que por alguna tecnología que pueda superarnos, ¿no? O alguna conciencia más compleja. Así que en principio sí. Claro que los teóricos mencionan que hay escenarios, ¿no? En el que se puede utilizar de manera negativa. Skynet es lo más popularizado, nos vea como una amenaza. Otros que mencionan que nos fusionaremos, nos integraremos con la máquina. Y pues hay otra visión un poco más pesimista que dice que no, jamás va a llegar a desarrollar el nivel de complejidad que tenemos nosotros en esta computadora biológica. Así que bueno, son esas posiciones, es especular sobre el futuro, tratar de hacerlo siempre desde la evidencia, pero sí que está de complicado para los comunicadores los próximos años. Eso sí, en eso estamos creo que todos de acuerdo. Incluso en los próximos años. Hoy es complicado. Hoy es complicado. Particularmente yo les digo, también eso lo digo por conocimiento o por experiencia personal, ¿no? Yo si en estos momentos yo no hago radio, no hago televisión, de manera convencional, por decir algo, ni siquiera tengo un podcast, ¿por qué? Porque de verdad no, o sea, vivimos en un país tan miserable que yo ya no quiero perder tiempo. Discúlpeme por ser tan... Se ha desilusionado. No, no estoy desilusionado, porque mire, si por ejemplo yo en el transcurso de mi vida, por ejemplo, he hecho o he tomado parte, porque yo no lo he hecho, yo no he sido el que ha organizado ni nada de eso. Ustedes han escuchado hablar de la Teletón, por ejemplo, ¿ya? Ya, pero aquí viene el asunto, ahí viene la diferencia. Ahí viene la diferencia. Muy al margen de que sea quien lo haya hecho, Belmo o quien sea. Cuando yo participé en Teletón, para hacerles una idea nada más, voy a dar un ejemplo nada más. Hay un producto que se llama KFC, Kentucky Fried Chicken o llámelo como quiera. ¿Sí? Voy a hablar de una marca, dos marcas. Ya. Coca-Cola y Kentucky le ponía el refrigerio a todos los que trabajaban en la Teletón. ¿Sí? Gratis. Gratis. Ellos regalaban eso. Hoy en día Teletón, cuando hacen Teletón, por eso que ni siquiera cumplen el objetivo. Hoy en día todo eso es negociado. ¿Ya? Una. Dos. Los jubilados ganaban 50 soles mensuales. Gracias a una campaña que hicimos en RBC, y perdóneme esta promoción que estoy haciendo ahorita, gracias a nosotros, logramos que el mínimo que gana un jubilado son 500 soles. Estoy hablando de la gente de la ONP, no estoy hablando de las AFP, no. Entonces, después, había uno de los principios que era nuestro, decía el respeto a las instituciones tutelares de la República, llámese Fuerza Armada, llámese policías, etc. Ese era lo que nosotros difundíamos, eso era lo que nosotros hemos hecho en esto de la Teletón. Como usted bien lo dijo, hay una corrupción increíble ahorita en la Teletón. La Teletón no es lo que era antes. Y nosotros, ¿pero qué hicimos con la Teletón al margen de la marca? Acabamos con la poliomielitis. Ahí están los datos estadísticos, ahí están los resultados, no lo estoy inventando. Acabamos con la poliomielitis. Venían de allá, venían de provincia, al Hogar Clínica San Juan de Dios. Hoy el Hogar Clínica San Juan de Dios no era lo que era antes. O sea, sí hicimos labor, sí hicimos trabajo. Por eso yo, al menos en lo personal, por eso cuando usted me dice si estoy... No, yo en lo personal no estoy decepcionado, porque sí hice cosas buenas. El mismo hecho de que yo esté presente aquí esta noche, que no vengo a ser protagonista ni nada por el estilo, simplemente a ser parte de lo que ustedes están organizando, lo que ustedes están haciendo, es una satisfacción para mí, porque es un pago de lo que yo he hecho durante toda mi vida. A título personal, tengo dos hijas maravillosas, las dos son profesionales. Me saqué el alma por ellas. Yo no sabía lo que era feriado, domingo, sábado, etcétera, 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 pero tengo la satisfacción de tener ahí. Entonces yo, en lo personal, me siento feliz de haber hecho algo por mi país. Discúlpeme que lo diga, pero nunca toqué un sol de nadie. ¿Ya?
Fui el primero que entrevistó a Alberto Fujimori, muy al margen de las cuestiones ideológicas, ¿ah? Porque afortunadamente yo no tengo ninguna ideología política. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha, yo no lo soy. ¿Sí? Yo tenía para llenarme de plata, pero nunca lo hice porque yo tengo, al menos yo siempre he sido una persona con principios, con valores. Santo no soy, ¿sí? Pero eso sí, al menos he tratado en lo posible en mi vida de ser así. Por eso, yo le digo esta noche, yo por eso no hago televisión, no hago radio, porque ya no quiero hacerlo. Hoy no me voy a sentir bien. Pero si algo tengo que aportar, ahora, negativo no lo soy. Siempre he sido positivo, siempre me ha gustado querer a mi país, pensar que mi país tiene cosas muy buenas. Como dije hoy día, esta noche, acá en esta mesa me están acompañando dos chicos brillantes. De repente yo puedo no estar de acuerdo con ellos dos, pero eso no quiere decir que yo no reconozca su talento, reconozca su inteligencia, reconozca esa ventaja diferencial que tienen ellos. Porque eso es bonito, reconocer la superioridad de otras personas. Y yo de verdad los felicito a ambos. Los felicito a ambos. No paren, sigan adelante y piensen en el país. Es lo único que les digo. Ahora, Piero estaba hablando un poco del periodismo que va a ver con las redes. Sociales. ¿Qué tipo de noticias nos espera con ese tipo de periodismo en las redes sociales, ¿no? Quiero hablar un poco de eso y cómo se controlarían las fake news, un poco suplementando lo que es la respuesta de Piero anteriormente. Quizás. Sí. A ver, algo breve. Creo que habría que extender un poco más la comunicación como profesión hacia otros ámbitos. Es decir, el comunicador se preparaba técnicas de locución, técnicas seguro corporales, la estructura de la información, pero el día de hoy se necesita más que eso. Cumple una función fundamental, claro que sí, pero es necesario otras áreas que de alguna manera ya el periodismo ha intentado cubrir. Comunicación más científica, comunicación con otros rubros, y ahí viene la evolución para mí de la comunicación en las próximas décadas como garante de una, una información más veraz. Y es el articular con otros equipos para la contrastación de información. En un mar de desinformación, recordemos, sin ir muy lejos, la pandemia. Veíamos noticias por todos lados, cada canal de YouTube que se creaba, podcast, y todos daban diferentes indicaciones, incluso algunos médicos, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado, información falsa. Algunos decían que había que colocarse algodón con alcohol en la nariz para matar al virus, otros que había que tomar ciertas hierbitas, que había que tomar ciertos fármacos, pues había que tener cada vez más cuidado al momento de seleccionar alguna de estas fuentes como fidedignas, porque estaba en juego nuestra vida en esa época. Quizás al día de hoy nuestra vida no se va a ver dramáticamente comprometida como en la pandemia, pero sí la desinformación puede generar rencillas, puede generar movimientos sociales que desestabilicen la sociedad, malas decisiones políticas, así que la comunicación, el periodismo va a tener que articularse con otros grupos de información, de saber, en este caso, de saber más científico, para poder contrastar y utilizar las tecnologías que tiene a su disposición, inteligencia artificial, generadores, para poder hacer de ese proceso de contrastación algo un poco más rápido, más vertiginoso. Porque, repito, el consumidor, entre tanta desinformación, si es que está libre de estos echo chambers, de estos salones de resonancia en los que se repite la misma información una y otra vez, si quiere buscar algo más veraz, va a voltear a las casas televisoras, radiales, y que todavía existen, que tengan mayor tradición, porque ese va a ser su respaldo. Mutar, adaptarse a este nuevo contexto va a implicar articularse con otras profesiones y hacer de la comunicación un trabajo multidisciplinario, mucho más multidisciplinario. Y los tótems que había antes, ¿no? El canal 5 dijo, el canal 4 dijo, el no sé qué dijo, ya los tótems, ¿no? Ahora son pequeños, todos son pequeños, ¿no? Proliferación de pequeños, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos viendo. Y tú hablas de la atmósfera, el escenario del caos, ¿no? Que sí es verdad. Pero algo hay
que debe desarrollar el público, y hasta ahora no lo ha hecho, no va a tener que ser a la fuerza, sino quiere ser un borrego, y es el discernimiento. Más que nunca, siempre fue importante, pero ahora ante este mar de opiniones que fluctúan, es urgente el discernimiento propio, el pensamiento crítico, y eso hay que, es como un músculo que hay que entrenarlo. No es de la noche a la mañana que aparece el discernimiento, el criterio personal. No que te lo diga el tótem, ¿no? Sino tú mismo. La perspectiva direccionada hacia cómo va el periodismo. Claro, el periodismo ciudadano en redes sociales, ¿qué tipo de noticiero nos espera y la fake news, cómo las controlaríamos? Claro, si hablamos del periodismo ciudadano, ahora podemos, ya como mencionan los totes, no es el canal 4, el canal 5. Por ejemplo, en TikTok hay un chico que es súper viral, por ejemplo, el chico de las noticias, es como que ahora si tú ves una nota dentro de otro lugar, ven, el chico de las noticias dijo tal cosa, subió un video, subió tal evidencia. Ahora encontramos periodistas en cualquier lado, los encontramos en Twitter, los encontramos en TikTok, los encontramos por todas partes. Lo que pasa con este tipo de periodistas es que si bien nos muestran una realidad mucho más en vivo, mucho más cruda, es como que, hola, soy tal persona y estoy reportando desde aquí y empiezan con el celular y empiezan a grabar, tenemos un periodismo más crudo, más rápido. No tiene que necesariamente pasar por el proceso de un canal donde te dicen, esto lo vas a mostrar, esto no, córtame el video hasta acá, quiero que muestres el clip completo. Es lo que pasa con el periodismo ciudadano. Pero también, ¿qué es lo que pasa con el periodismo ciudadano? Es que si de pronto una persona decidió grabar ese día y dijo, ay, pero yo no estoy seguro de esto, pero lo sube afirmando una noticia, afirmando fue en tal sitio, lo hizo tal persona, generamos más desinformación. Ahí es donde generamos fake news. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos encargamos de difundir información que probablemente no estemos seguros. Con las fake news aprendí algo que me quedó de recuerdo en pandemia. En pandemia yo era la única comunicadora en casa, tengo a 3 personas que pasan los 40 años, una de 60 años, pero yo he visto esto, y yo, eso no es verdad. O sea, ¿cómo le explicas a personas de más de 50 años que están totalmente acostumbrados a, tal vez no tienen mucha formalización con el celular, de que esto es falso? Se creían la mayoría de las fake news hasta que yo les expliqué, mira, para comprobar si una noticia es correcta, tienes que leer acá, puedes encontrar la fuente acá. Estas son las fuentes en donde puedes leer y puedes encontrar. Con las fake news, lo que pasa es que no vamos a poder evitarlas, van a existir todo el tiempo. Incluso nosotros a veces caemos en el error de compartir alguna porque a veces no estamos seguros de algo, pero tal vez al ser comunicadores fallamos en errores mínimos, pero al ver otras personas que tal vez no saben cómo identificar una noticia falsa o no, pues cae en un error en el que se comparte por cadena, se comparte a la familia, se comparte a todo el mundo y acabamos desinformando ya no a una persona, sino a 100 personas y eso se repite. Lo que, lo que creo que puede ayudar a eso, usualmente nos acogíamos a los medios de televisión para confirmar eso, pero ya no podemos. Y como mencionó Piero, nosotros ahora vamos a hacer la fuente fidedigna de información. ¿A quién nos van a acudir cuando no sepan ni a creerle ni a la televisión, ni a la radio? No, te van a preguntar a nosotros. Ahora, por ejemplo, mi familia, mi papá es, mire, vi esto, ¿me puedes decir si es correcto? Y yo, a ver, préstame. Y te das cuenta cuando una noticia es falsa y simplemente es una noticia chicha, nada más por compartir. Es lo que creo yo. Sí, sí. Lo que me gustaría agregar es que para complejizar aún más la situación, estas aplicaciones generativas de imágenes ya están trabajando un nivel de, una calidad, una resolución tal que en ocasiones puede ser indistinguible con la realidad. Ya han habido ocasiones múltiples en las que en Twitter al menos se ha activado una opción que te indican esta imagen está fuera de contexto, esta imagen es inteligencia artificial, pero no todos tampoco tienen el ojo lo suficientemente entrenado para poder percatarse, discernir si la imagen carece o no de esos últimos matices para que sea indistinguible de la realidad. Quizás en los próximos años, sí, la tecnología supere aquel error, por ejemplo, de los más de 5 dedos. Recordarán, las primeras generaciones de imágenes en las que habían humanos hechos por inteligencia artificial, las manos eran muy difíciles de que las pueda reproducir. Eran manos con 10 dedos, 6 dedos, 4 dedos. Bueno, eso ya se superó. Y en los próximos años quizás va a ser la calidad, como les digo, indistinguible. Pero esa es solo una. Otra es
el deepfake, que es pues el montaje de un perfil, de una imagen, de un personaje sobre otro. Tú actúas con CGI o con alguna tecnología similar, replican el rostro, replican la voz y tienes un comentario, una acción de una persona X que jamás dijo, hizo, que nunca sucedió. Eso puede tener repercusiones tremendas a nivel político, claro. Hace poco que ganó Donald Trump las elecciones en Estados Unidos, se viralizó un video en el que se le veía a Donald Trump declarando prácticamente la guerra a uno que otro opositor y que Estados Unidos se va a cambiar radicalmente. Ese mensaje nunca lo dio, era un deepfake. Si uno prestaba un poco más de atención lo podía notar, pero ¿cuántas personas se lo habrán creído? ¿A cuántas personas ya engañó? Entonces, lo que se nos viene va a ser ya no solo en el contenido en cuanto a la información, sino también en cuanto a el replicar y la alteración de la realidad, la replicación y alteración de la realidad para intereses X. Deepfake, imágenes casi más realistas. Y otra manera de desinformar también es compartir imágenes, videos de un suceso exacto. Sobre un suceso actual se colocan imágenes, videos de cosas parecidas de otros años que nada tienen que ver. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahorita en Twitter está pululando la imagen de una terrible cárcel, que sí es cierta, Setnaya, si mal no recuerdo, la cárcel del gobierno sirio. Pero ponen también unas imágenes de cómo es posible. Miren, tenían gente con unas cadenas en los pies y muestran algo falso. Esa es la pregunta, y los mismos internautas, menos mal, hay quienes se encargan de confirmar la información, dicen, oye, ese video no corresponde a la terrible prisión de Siria, corresponde a una réplica del museo de Vietnam de la época de una cárcel para prisioneros políticos. Entonces comienzan a mezclar de manera tendenciosa, ya sea para jalar más likes, para tener supuestamente una primicia o simplemente para desinformar. Y hay que tener mucho cuidado. Ya algunas aplicaciones generativas de generación de datos, de imagen, audio, ya han prohibido replicar algunas personas, algunas voces, incluso se ha abierto una nueva parte del derecho, ¿no? Los derechos de autor sobre tu voz, los derechos de autor sobre tu imagen, más allá de lo que ya probablemente existía para algunas personas como modelos, ¿no? Estamos hablando de que si tú quieres reproducir la voz de Frank Sinatra cantando otra canción, ahora tienes que pagar derechos. Por lo tanto, muchas de estas aplicaciones de uso masivo están retrocediendo en algunas de sus funcionalidades. Para bien, sí, para bien en cierto modo, porque entre la desinformación y un aspecto lúdico, creo que la barrera se puede cruzar y puede ser terrible, ¿no? Podríamos de manera lúdica de pronto inventar una canción nueva de los Beatles, pues a quien no le gustaría, ¿no? Para satisfacer una ilusión pasada, pero ¿en qué momento puede eso volverse parte de la desinformación? En el plano artístico tal vez no impacte mucho, pero si hablamos ya de materia política, es mucho más delicado. Bueno, yo solamente quiero complementar lo siguiente, ¿no? Fake news es el nombre que se le da ahora, pero la desinformación ha ocurrido siempre, toda la vida, y se ha manejado de acuerdo a los intereses de los políticos que querían informar tal o cual cosa, o la línea editorial de los medios de comunicación. Simplemente que ahora ya, pues, con esto del periodismo ciudadano y con esto digamos, que mucha gente tiene acceso a las comunicaciones fácilmente, entonces la desinformación se hace mucho más, más fácil, ¿no? Y también hay mucha más cobertura, pero todo eso terminaría si fuéramos un país educado. Así es. Si nosotros seguimos como estamos hasta ahora, lamentablemente seguiremos siendo presas fáciles de todo esto que es la desinformación, ¿no? Y eso es lo que yo al menos cuando hablo primero del país, ¿no? Porque sí me interesa mucho el país. Yo quiero a mi patria, yo soy de origen provinciano, soy de Cajamarca, de la provincia de Cajabamba, y bueno, dicen que nosotros los cajamarquinos estamos prohibidos de decir que somos de allá porque para no despertar envidias. Entonces,
Bueno, y como les digo, ¿no? Yo me preocupa mucho mi país, la verdad que sí, me preocupa mucho porque los chicos de ahora, mm, por ejemplo, antes nosotros, compartíamos más momentos con la familia, respetábamos a nuestros padres, eso es verdad. Hoy en día, antes, como decía, creo que lo dije en algún momento, hoy día, antes nosotros respetábamos a nuestros padres, hoy los padres tienen que respetar a los hijos, porque cuando hay un papá que, por ejemplo, algo le llama la atención a un niño, ya estás atentando contra sus derechos humanos y todas las cosas, ¿no? Entonces, hay cosas que yo creo que se van a solucionar con políticas de educación, una buena política de salud, entonces ahí quizá cambiemos. El Perú ha retrocedido, chicas jóvenes, Ujú. ha retrocedido enormemente, de verdad. En materia educativa, sobre todo, ha retrocedido muchísimo, muchísimo, y a mí me da mucha pena. Yo ya estoy, como se dice, casi ya, no sé hasta cuándo el de arriba me dirá que me vaya, pero ya yo todo lo dejo a su disposición, ¿no? Ujú. Pero sí me preocupa mucho el futuro de mi nieto, ¿no? Por ejemplo, que es quien sí me preocupa porque, y es lo que puede pasar con él, ¿no? Y ustedes que todavía están jóvenes, ¿no? Pero esa es la realidad, esa es la realidad. Pero bueno, no hay que perder la calma y al contrario, ¿no? Donde nos toque estar, hagamos todo lo posible para que nuestro país cambie. Hagamos lo que se puede. Alguien decía, no se amolde al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Ahora mismo quisiera poder, eh, alguien del público quisiera poderles dar la oportunidad de poderle preguntar a cualquiera de nuestros invitados cualquier cosa, más que todo, obviamente sobre el tema. Me gustaría que ustedes puedan tomar la palabra a nuestro público. Si alguien quisiera hablar. Sí, yo quería preguntarle a Piero que ahora hoy en día pues se ve que, como él mismo dice, ¿no? Que hay periodistas que transmiten podcasts, transmiten por YouTube. Entonces, ¿tú no crees que eso sea, digamos, el fin de la televisión o de la radio? O sea, que desaparezcan Canal 5, Canal 4, Canal 13 y todos se dediquen a hacer eso. O sea, un periodismo así por redes, por YouTube, por Facebook Live, porque se está viendo eso, ¿no? Se está viendo que varios periodistas que no tienen oportunidad de conseguir un trabajo en estos medios de comunicación se dedican a transmitir, y hay algunos que tienen mucho éxito, ¿no? Hay muchos, inclusive Andrés Oppenheimer lo decía en su libro, ¿no? Que los youtubers son más conocidos que las estrellas de la televisión mexicana. Y un youtuber hoy en día puede convocar a muchas más personas que un presentador de televisión, ¿no? Entonces quería saber tu opinión sobre eso. Sí, gracias por la pregunta, Miguel. Justo fue algo que se estuvo conversando. Yo creo que la manera tradicional, como se ha entendido de hacer televisión, tener una casa televisiva con sus ambientes, con todo un grupo, un conjunto de especialistas, técnicos, ingenieros, esa forma de hacer televisión va a tener que tener mucha popularidad para sobrevivir por los costos operativos. El mismo mercado, más el surgimiento de nuevas tecnologías, quizás hagan que esa realidad o tenga que adaptarse y comience a alquilar simplemente el entorno para que los youtubers tengan una calidad a la que no podrían acceder de manera casera para transmitir su información. Se me ocurre una posibilidad, ¿no? Ahora me convierto solo en un estudio que alquilo por horas. O va a tener que desaparecer tal vez ante esa otra realidad. Porque, como comenté, ya una cámara reflex no necesitas tenerla en tu casa para poder transmitir. Ujú, ¿Cómo comenzó este programa Hablando Huevadas? Que ujú. sí, así se llama. ¿Cómo comenzó? Seguramente con un simple celular. ¿Y dónde terminaron? En el Madison Square Garden. Al, así es, al margen de su contenido, que podríamos nosotros analizar en otro momento, pero ese es un caso, nos guste o no, de éxito, de unas personas que siendo anónimos, sin haber estudiado, sin tener los contactos para participar de una plataforma de acceso masivo como era antaño, sin necesidad de esas oportunidades, lograron trascender. Son muy populares
y de alguna manera marcan la pauta si es que ellos quisieran en cierto sector de la población peruana. Ujú. Y como ellos van a surgir más, si es que no los hay, para diferentes públicos, diferente contenido. Para responder de manera precisa, yo creo que la otra manera, la tradicional, la que requería de una inversión grande para hacer televisión, esa forma de hacer televisión, podría tener sí sus días contados, y no tal vez solo 10 años, tal vez sea más, ¿no? Al menos en países como el nuestro, tal cual Wilder mencionó, ¿no? O sea, la realidad peruana está muy atrasada. Quizás demore, acá se resista a morir, pero tal vez llegue un momento en el que otras formas tengan que adaptarse, que tengan que surgir. Eso en cuanto a la comunicación, porque si hablamos de televisión como la emisión también de contenido como series, todavía eso de manera casera no se puede hacer. Dista mucho tener la calidad siquiera similar de una producción como la serie Obi-Wan Kenobi de Disney. Para hacerlo de manera casera, olvídate, es casi imposible. Por el momento, no sabemos tampoco cómo la tecnología avanzará en las próximas décadas. Así es. Pero la forma de hacer televisión que requería de un set, que requería de todo el equipo de técnicos al momento, recibiendo llamadas en microondas, que el reportero en la calle, tal vez eso sí ya tenga sus días contados. Romantizar al youtuber, ¿por qué? Porque el youtuber también la pasa difícil, también la pasa difícil. Además, los mismos que están en la encerrona y todos los programas que están en streaming, tienen que yapear una limosnita, por favor, yapéame, yapéame. Todavía no hay el flujo financiero, ¿ah? Todavía en los youtubers siguen así, yapéame, por favor, yapéame. Ujú. Ah, ahí hay un problema, no hay que romantizarlo tampoco. Creo que eso va a variar con respecto al contenido, porque sí hay youtubers que facturan cantidades tremendas de dinero. Contenido y mercado. Países como el nuestro todavía no tienen, no se han masificado el streaming porque obviamente hay gente que ni siquiera, que se le acaban los megas. O sea, hay gente que no tiene internet, seamos sinceros. Todavía no hemos llegado a ese otro nivel. Pero sí hay sociedades en las que hay youtubers que se dedican a X temas que generan lo suficiente como para vivir cómodos. En este caso, pasamos quizás a una siguiente pregunta. La última pregunta porque el tiempo nos está ganando. En este caso, no sé si alguien más quisiera tomar la palabra. ¿Puedo hacer una última pregunta? No. Ya. Quería presentar al señor Wilder Orbegoso. Usted dice de que el hombre no cambie, ¿no? O sea, que siempre va a seguir igual, que la máquina no lo va a poder cambiar. Sin embargo, se está viendo en el mundo que hay una corriente transhumanista que dicen que nos van a poner chips en el cerebro, que el hombre se va a volver más inteligente, que va a obtener superpoderes, va a ser como lo dice Yuval Noah Harari en su libro, ¿no? Homo Deus, hombre Dios. ¿Y usted cree realmente que no cambie? Yo creo que sí va a cambiar y mucho, ¿no?, en estos próximos años. ¿Usted realmente cree que no cambie? Sigo ratificando y sigo creyendo que no va a cambiar el ser humano, siempre y cuando se respete a sí mismo. Particularmente, por ejemplo, lo digo a nivel personal, yo no me dejo llevar por lo que dice la televisión, la radio. Yo tengo mi propio principio, tengo mi propia dignidad. Por ejemplo, nunca yo me he sentido resentido con nada ni con nadie. Yo nunca me he sentido porque soy de provincia y decía, no, yo soy porque soy provinciano. No, yo siempre me he sentido, o sea, nunca me he sentido más que nadie ni menos que nadie. Siempre me respetaba a mí mismo. Siempre, siempre, siempre. Yo quisiera que eso pase con los peruanos. Como por ejemplo, hace un rato Piero hablaba de que los que hacen hablando huevadas, porque ese es el nombre desgraciadamente, dice que son exitosos. Para mí son pura basura. Serán exitosos para ellos, se llenan de plata. Tú no tienes idea la vergüenza que me da cuando yo paso por el Capitol, creo que así se llama ese teatro donde están ellos, en la avenida Canut. Petituar, en Canut, el Canut. Gente haciendo cola, cuadras de cuadras de cuadras de cuadras. A mí eso me da vergüenza. Entonces, si nosotros tenemos gente de calidad en el Perú,
no va a haber esos cambios. Desgraciadamente acá tú a la gente le vendes todavía le dices, te vendo la plaza de Mancocapa y te doy una oferta sin la, ¿cómo se llama? Sin la cosa esa de Mancocapa. Eso te lo voy a hacer un descuento. Y la gente se lo compra. Esa es la calidad de persona que tenemos en el Perú. Particularmente yo creo así. Yo creo en eso. De que yo pierdo no, porque yo me encuentro en cada lugar donde yo voy, cada foro donde yo estoy. Siempre me encuentro con gente valiosa. Siempre. Trabajé en la municipalidad de Comas. Fui director de comunicaciones. ¿Ya? Ahí, gerente de comunicaciones se llamaba en ese momento. Aprendí que en la vida tengo que hacer como en mi casa. Hacer uso del agua y el desagüe. Y tratar en lo posible de no mezclarme. ¿Me entiendes? Te menciono Comas. Hacíamos nosotros conversatorios, como el que estamos produciendo en estos momentos. Chicos de colegios, no tienes idea cómo se desenvolvían, qué manera de pensar, qué manera de discernir, qué manera de expresarse. Me sentía orgulloso. Decía, acá hay futuro. Yo me pregunto, ¿qué habrá pasado con esos chicos? No lo sé. Te estoy hablando hace 4, 5, 6 años atrás. ¿Habrán tenido la oportunidad? Y si las han tenido, sí las tuvieron, pero desgraciadamente vino el hijo del fulano, el vecino de no sé qué, o sea, y esa gente le quitó el lugar, le quitó el espacio, y sabe Dios qué será el futuro de esos chicos. Nosotros tenemos, en el Perú hay reserva moral. Yo estoy hablando del Perú, ¿sí? Ahora, yo no estoy en contra de la modernidad, yo no estoy en contra de la tecnología, no estoy en contra de que el mundo ha evolucionado y va a seguir evolucionando, pero todo depende del uso que le des. Así de sencillo. Mira, mamá, por ejemplo, un ejemplo típico, ¿ya? Hay gente que en este momento está hackeando, está robando. Si ese ladrón que está haciendo eso, pues seguramente que es un tipo inteligentísimo, pero lo está haciendo, esa inteligencia lo está usando para robar. Ahí está el detalle. O sea, el ser humano, particularmente te digo, no va a cambiar. No cambia. O es bueno o es malo, sigue siendo el mismo. Pero el ser humano, la máquina no lo va a cambiar. Ese es un poco, no sé si contestará la pregunta, pero es lo que yo siento, ¿no? Ahora, para finalizar, invitamos a cualquiera de ustedes tres invitados que puedan decir unas palabras finales, quizás algún consejo, alguna reflexión de este tema, quizás un consejo para nosotros que estamos comenzando como comunicadores. Cualquiera de los tres, nos gustaría escuchar a los tres. Bueno, yo voy a empezar ya que tengo el micrófono acá. Solamente quiero decir muchas gracias por la invitación que me han hecho. Me siento inmensamente orgulloso de estar acá. Gracias, de verdad, gracias por la consideración. Y sobre todo, los felicito. Bueno, especialmente a ti, que contigo tuve el primer contacto, y me encantó la seriedad con que tomó las cosas, ¿no? Desde un primer momento, hasta el más mínimo detalle, eso me encantó. Por eso estoy acá esta noche. Así que muchas gracias, más bien a ti, muchas gracias a ustedes, y lo único que les puedo decir es que ustedes, repito lo que dije hace un momento, practiquen esas 3 cosas. Competencia, ser bueno en lo que hacen. Ustedes eligieron esta profesión maravillosa, sigan adelante. Porque nunca van a dejar de tener chapa. Eso sí, ténganlo por hecho. Tengan principios y valores y ustedes sean como ustedes quieran, con su propia identidad. Ustedes esas 3 cosas lo llevan adelante, ténganlo por seguro que van a ser triunfadores, van a tener éxito. Y siempre piensen que el cielo es el límite. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, pues tampoco soy tan mayor como quienes ahorita están acabando la carrera. Acabé mi carrera hace pues 2 años casi y el mundo me llevó por diferentes rubros. Pasé por comunicación empresarial, audiovisual, radio, he pasado por mucho. Y lo que puedo decir es no dejes de ir hacia donde quieres ir. Date el tiempo de, si quieres un día experimentar e irte a la comunicación empresarial, ve, no pierdes nada. ¿Quieres volver a regresar a audiovisual? Corre.
No dejes de experimentar porque aún estás muy joven como para quedar y estancarte en un solo lugar. Crece, escucha, aprende. Ahorita estoy sentada al costado de dos personas que tienen mucha experiencia que yo y todo lo que he escuchado estoy segura que me va a servir para un futuro. Siempre escucha, nunca seas tan terco porque al principio como toda comunicadora renegona salí Mm. en mi terquedad de querer hacer las cosas a mi manera y el mundo no es cuadrado. El mundo tiene muchas aristas, tiene muchas formas de verse y no solo porque alguien piense diferente a ti vas a cerrarte en que no te cae o no puedes llevarte bien con esa persona. Aprende. Aprende incluso hasta de quien te grite. Solo eso me queda decir porque también estoy igual que ustedes creciendo. Gracias. Yo una recomendación que creo así nomás no nos la suelen hacer, al menos cuando llegué a esa conclusión. Nosotros para poder sobrevivir, para poder tener una buena vida, aumentar nuestro bienestar, necesitamos tomar decisiones. Van a haber situaciones en las que tengamos que tomar decisiones muy difíciles. Y para tomar aquella que menos daño nos haga a nosotros o a las personas que dependan de nosotros, requerimos de información. Traten de conocer. Y esto va de la mano de también cuestionarse. Ujú. Aquello que les enseñaron que era cierto y que ustedes dan por de contado, ¿realmente es así? Cuestiónense, pregúntense. Pregúntense, porque nosotros somos producto de una sociedad de un determinado tiempo con sus propias taras, con sus propias limitaciones, con creencias de algo inamovible, Ujú. tradiciones, de algo que se consideraba verdadero y que tal vez al día de hoy ya se respondió. Así que Ujú. cuestiónense para obtener más información y tomar mejores decisiones para ustedes y para las personas que en algún momento van a depender de ustedes, Ujú. parejas, hijos, papás, familiares. La vida es complicada y necesitamos información para navegarla de la mejor manera posible. Eso quisiera decirles. Muchas gracias por cada uno. Sí. Finalmente queremos darles unos presentes a cada uno de los tres. Gracias en serio por aceptar la invitación al maestro Wilder. Me encantó poder comunicarme con ustedes al inicio, a la señorita Mireia, al, al joven Piero. También nos encantó poder conocerlos. Y es un pequeño presente, pero créanme que a pesar de todo lo damos con mucho amor para que ustedes puedan, no sé, disfrutar. Al señor Wilder, que es productor y locutor, gracias por su experiencia, señor Wilder. La experiencia, escuchar la experiencia de alguien nos ayuda a nosotros, ¿no? Lo que más necesitamos es sabiduría. Mucho más que inteligencia necesitamos sabiduría, discernimiento. Y gracias al señor Piero, que es humanista, escritor, especializado en la comunicación. Muchas gracias, señor Piero. Eh, Puso esta mesa en un gran debate y siempre admiramos a la persona que puede estar en contra o a favor. Y a la señorita Mireia, que es conductora, locutora, gracias, porque a pesar de todo, a pesar de que no tiene mucha experiencia, nos ha envuelto con muchos conocimientos el día de hoy. Y queremos terminar con un sorteo que viene a cargo de mi compañero Rafael. Ujú. Bueno, teniendo en cuenta que somos pocos sentados, bueno, yo lo tenía en mente, en una de las sillas, en donde ustedes están sentados, debajo, en la parte inferior, está esta tapita, ¿ok? Y la persona que encuentre esa tapita debajo de su asiento es la persona que se va a llevar para la sala de La billar. canasta que vamos. Todavía no, todavía no, todavía no. Un ratito para darle un poquito más de suspenso. Ah, ahora sí. Implementos que se usan en la vida cotidiana, ¿no? Tanto para eso como ya sea calórico como hay gaseoso, también El mismo. azúcar, Ujú. arroz, otras cosas. Pueden usar el cesto para la ropa también. Entonces contamos hasta 3. Los cuentos, tus cuentos. Pero la cuenta de 3, buscan debajo del paquete. 1, 2, 3. Pero levanten la silla. Ahí está. Genial. ¿Cómo se llama? No, pero- Julia, oye, pasa. Así sale, ¿no? Genial. ¿O no? Sí. Luego te ayudamos con el taxi, ¿no?
Gracias, Ernesto, también, caballero. A veces se ha perdido eso. Sí, a veces me pasa eso. Sí. Bueno, sí. Le cayó una señora del Perú. Gracias. Yo soy especie de extinción. Por último, ya para culminar, queremos nuevamente agradecer a nuestros invitados por aceptar la invitación, a cada uno de ellos. También agradecemos al Instituto Charles Chaplin, a nuestros patrocinadores, a los 3 que estuvieron ayudándonos en todo esto. Y por último, también agradecer a nuestra maestra, ¿no? A nuestra maestra Beatriz. Gracias por todo, a pesar de todo, por su colaboración, a pesar de nosotros. A pesar de nosotros. No, ha tenido mucha paciencia con nosotros, como no se imagina. Entonces, gracias por todo y damos por culminado este evento de Ondas por Tendencia, Ondas en Tendencia. Nos vemos en la próxima, en el próximo ciclo nos vemos más adelante. Muchas gracias.